Hola, ¿qué tal? Estimada comunidad del canal Visión B, una realidad de los sucesos políticos, económicos y sociales de México. El día de hoy vamos a grabar otro video. En esta ocasión vamos a trabajar un tema muy de coyuntura que tiene que ver con las reformas que acaba de mandar, o las iniciativas de reforma constitucional que acaba de enviar el presidente de la República al Congreso de la Unión. Mi nombre es Luis Armando Becerra, director de este canal, y le agradecemos ahí todas sus simpatías, sus suscripciones al canal y sus apoyos, ¿no? Bueno, este tema, el tema recientemente, estamos hablando de hace apenas unos cuantos días, el presidente, específicamente el 5 de febrero de 2024, envió a la Cámara, al Congreso de la Unión, una serie de reformas, concretamente a la Cámara de Diputados. Es un conjunto de que aproximadamente creo que son 20 reformas, 20 distintas reformas, pero pues de las cuales se pueden clasificar en reformas, digamos, de gran calado o reformas profundas que implican, digamos, que son controversiales, inclusive que en algunos casos ya le han dicho que no, y en algunas otras son reformas que posiblemente puedan pasar. O sea, ¿cuáles son las reformas que, digamos, son muy controversiales? Es la reforma política, la reforma judicial, la otra es la reforma que tiene que ver con pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Marina. Entonces, son reformas muy, muy trascendentes que difícilmente, o al menos en el corto plazo, se nota difícil que vayan a pasar. En el caso de otras reformas, la posibilidad de que transcurran o pasen se ve un poco más viable, al menos en el mediano plazo, o en esta sesión, digamos, o en estas fechas de sesión de la Cámara de Diputados y del Senado. Me quiero referir específicamente a una de ellas, de esas reformas, que es la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, las pensiones en el mundo, quiero empezar de esa parte, las pensiones en el mundo son controversiales y muy complicados. No hay una solución acerca de las pensiones, digamos, fácil y que solucione el problema de raíz en todo el mundo. Todos los países es como un talón de Aquiles ahí que duele, pues algunos más, algunos menos, pero es un problema. Porque, pues obviamente después de una persona de transitar toda su vida laboral, llega al final de la vida y con qué dinero se va a retirar, con qué recursos va a vivir. Entonces, muchas veces para los jóvenes esto no se entiende muy bien porque dices, pues está muy a largo plazo, o sea, todavía no empiezo mi vida laboral o estoy a punto de empezarla, pues me faltan 30 años todavía. O sea, estamos hablando de que esto va a suceder cuando tenga 65 años de edad. Pues sí, yo también pensaba así hace 30 años y ahora ya no pienso así. ¿Por qué? Porque cuando ya estás al final de tu vida laboral, te acercas y empiezas a verle, como dice el proverbio, las orejas al lobo y dices, oye, espérame, me voy a retirar con un sueldo y ese ingreso me va a permitir tener una vida decorosa en el último periodo de mi vida en el cual estoy más desvalido, es más costosa la salud, es más costosa toda la habilitación, la vivienda, porque tengo problemas de movimiento, etcétera. O sea, se viene una serie de preguntas donde la vida se vuelve más onerosa y en muchos de los casos el dinero es menor que el que ganas ahora, que el que ganabas cuando laborabas. Entonces eso se vuelve muy complicado. Para entrar en materia específicamente, ¿sí? El cabo finalmente puede haber muchas preguntas. Si no alcanzamos a ver toda la temática, haremos otro segundo video específico sobre eso. Pero ahorita, por ejemplo, ¿cuáles son las reformas o cuál es el sistema de pensiones de México? Tenemos una ley que se aprobó en 1973, ¿sí? Tenemos una segunda ley que se aprobó en 1997. Tenemos luego una reforma a la ley que se hizo en 2020 y tenemos la propuesta ahorita 2024, o sea, en ese tenor. ¿Qué es lo que sucede o cuál es la diferencia sustancial? Bueno, la ley de 1973 es la más benévola y con esa
se van a pensionar todas aquellas personas que fueron dados de alta hasta antes del 1 de julio del 97. Si tú empezaste a laborar y te dieron de alta a partir del 1 de julio del 97, tú te debes de pensionar con la ley del 97, que es la de las Afores, ¿sí? En el 2020 hubo una reforma. De hecho, hay una intermedia entre el 97 y el 20 que la hizo Calderón en el 2007, pero esa nomás reformó la ley del ISSSTE, ¿sí? Pero hablando del seguro social, la que estamos hablando es de 2020, donde hay una reforma. ¿Cuál es la sustancia de esto? Hagámoslo en semanas cotizadas. Por ejemplo, la ley del 73, para que tú te puedas pensionar, te pide mínimo 500 semanas. O sea, implica que tenés que haber trabajado al menos 10 años y que tengas 60 años de edad. En la ley del 97, ¿sí?, que fue aprobada con el presidente Zedillo, para pensionarte ocupas 1,250 semanas, o sea, ocupas 24 años y ocupas obviamente 60 años de edad. Esta ley fue modificada en 2020, ya con AMLO en la presidencia, donde bajó de 1,250 semanas a 750 semanas, más 25 semanas por año. De tal manera que con esta reforma que se da en el 2020, una persona se puede, por ejemplo, una persona que se va a pensionar ahorita en el 2024, se pensionaría, ocuparía para pensionarse 825 semanas. Entonces, y eso subiría hasta el 2030 a 1,000 semanas. Pero eso es lo que existe. Ahora, ¿cuáles son las diferencias sustanciales de esto? Bueno, pues la ley del 1973 es muy benévola comparada con la del 97. Por ejemplo, si calculamos la pensión con 1973, pues ocupas obviamente 500 semanas y en la 97 ocupas 1,250 semanas. Por ejemplo, la pensión, la cantidad con la que te vas a pensionar con la ley de 1997 ronda más o menos del 80 al 100%. Sí. En el menor de los casos anda aproximadamente el 80% de tu último salario, o mejor dicho, del salario de promedio de tus últimos 5 años. Ahora, y si te vas al 97, te vas a jubilar con lo que tengas en las Afores, y ahorita que ya están las primeras pensiones, ese dinero alcanza más o menos como para el 20 al 30% de tu ingreso, de tu último ingreso. Quiere decir que una persona que se esté ahorita pensionando con el sistema, con la ley del 97, su ingreso va a rondar entre el 20 al 30%. Obviamente una cantidad insuficiente para vivir. Ahora, ¿qué es lo que y hay muchas otras diferencias? No puedo profundizar en todas ellas, pero ya si hubiese preguntas específicas, con mucho gusto dejan en el canal y las contestamos, ¿no? Por ejemplo, la ley del 73 da aguinaldo, la del 97 no da aguinaldo. La del 73 hay pensión por viudez, o por la viuda tiene pensión una vez que muere el titular. En la del 97 no la hay. Se actualiza a partir de con la inflación la del 73, la del 97 no se actualiza. O sea, hay muchas diferencias, pues. Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo específicamente la propuesta de reforma ahorita 2024? Pues se está pretendiendo reformar la Constitución y que incluya o que modifique el artículo 123 constitucional, ¿sí?, que es el relativo al trabajo, incluyéndole las siguientes frases. Se las voy a leer porque son muy cortitas. Dice: toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Es decir, una primera agregado a ese artículo. Un segundo agregado sería: las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 en el IMSS, y las que están en el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, tendrán derecho a que su pensión de retiro sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS. Eso es lo específico. O sea, la reforma lo que está queriendo plantear, lo que está planteando es que si una persona se pensiona
se retire con su último salario o hasta el equivalente al salario promedio mensual. Y además la reforma dice en uno de los transitorios cuál es ese salario mínimo promedio. El salario mínimo promedio que establece la propuesta de reforma, déjenme por aquí lo tengo, es de, tenemos que es la propuesta de 16,000. Aquí lo tengo, déjenme nomás encontrarlo bien para no darles el dato equivocado. Estamos hablando de 16,677 pesos. O sea, sería como el promedio. Déjenme ver. Si alguien quiere consultar la reforma, está en la Gaceta Parlamentaria, es la fuente oficial, ¿no? Que lo pueden checar. El salario promedio que considera la reforma en el transitorio 2 es 16,777 pesos. O sea, quiere decir que si esto pasa, no sabemos si pase, pero es una propuesta de reforma, si la reforma pasa y quedara al menos estos datos así, porque puede también sufrir modificaciones, es que todo el trabajador que gane menos de 16,777 pesos podrá pensionarse con su último salario. Y aquellas personas, aquel trabajador que gane más de 16,777 pesos, podrá jubilarse hasta 16,777 pesos. Quiere decir que, en general, esta reforma de pensiones obviamente es beneficiosa pues para todo el mundo, porque asegura dos cosas. Uno, si ganas menos de 16,700, lo que asegura es que te pensiones con tu último salario. Si ganas más de 16,777 pesos, lo que asegura es que te jubiles al menos con 16,777 pesos. Y eso obviamente es positivo. Imagínate una persona que gane ahorita 20,000 pesos mensuales, pues se va a jubilar con 16,777 pesos ahorita en el 2024. Esa cifra se va a ir actualizando cada 1 de enero de cada año de acuerdo a la inflación. Si una persona ganara ahorita, no voy a suponer 12,000 pesos y se va a pensionar con 12,000 pesos, que es su último salario. Entonces quiero decir que eso es positivo. O sea, imagínate esta propuesta con la que existe ahorita de las Afores, que si tú ganas 12,000, te vas a jubilar con el 20% de los 12,000, que serían aproximadamente 3,000 pesos. O sea, te vas a ir con 3,000, aunque ganes 12. Pues obviamente no te va a alcanzar. Pero si ahorita ganas 12 y pasa esta reforma, te podrías pensionar con los 12,000. Pues esa es una diferencia enorme. Entonces, yo creo que es positiva. No me quiero alargar porque hay muchos detalles en la reforma, ¿sí? En todo caso, si hay alguna pregunta específica, me pueden dejar ahí los comentarios, yo les contesto. Lo que sí sé decirles que de todas las reformas, yo por eso quise profundizar en esta de las pensiones, creo que esta es una reforma que nos conviene a todos los trabajadores que pase, y ojalá todos los partidos la voten a favor. Ojalá, digamos, el bloque opositor, que así se llama, ¿sí? Que integrado por el PRI, PAN y PRD, ojalá vean esta reforma de pensiones como algo positivo y hagan el bien, le hagan el bien a millones de trabajadores mexicanos, de tal manera que, pues, obviamente pueden sugerir algunos cambios, pero ojalá que se haga una reforma de pensiones en México. Creo que con la ley que tenemos del 97, que fue aprobada por Zedillo, obviamente desprotegió y mandó a la pobreza a millones de mexicanos con ese esquema de pensiones. Porque pues obviamente decir que te vas a pensionar con un 20-30% de tu último salario, pues ¿quién va a querer pensionarse? Entonces, y no tienes pensión por viudez, no se está actualizando con la inflación, o sea, una serie de problemas que te enfrentas. Entonces, pues ojalá que esta reforma de todas las 20 pase y sería un gran beneficio para todo el pueblo de México y todos los trabajadores. No quiero alargarme, dejo hasta aquí el video. De todas maneras, volveremos a tomar el tema más adelante. Yo ya leí esta, si alguien la quiere consultar, todas las reformas, todas las 20 reformas planteadas están en la Gaceta Parlamentaria,
que es el órgano oficial, digamos, de publicación de la Cámara de Diputados. Ahí está en internet, la pueden ver. Y esta yo la bajé de ahí, se compone de 23 páginas. Yo ya la leí para poder hacer este video. Y bueno, trae cosas muy interesantes, pero lo esencial es lo que les estoy diciendo. O sea, creo que es positivo. Y bueno, pues no quiero alargar más el video, lo dejo hasta aquí. Y pues gracias por sintonizarnos, le agradecemos ahí su campanita y su pulgar hacia arriba. Y pues muchas gracias por preferirnos. Hasta luego, adiós.